Uno de los regalos más maravillosos que Dios le dio a su iglesia es la sabiduría. Y recordemos que viene del griego Sofía y del hebreo Shama, ¿verdad? Shama, Sofía, es el original griego y hebreo de sabiduría. Y recordemos que el apóstol Pablo en la carta a los Efesios nos hizo entender que la sabiduría ilumina la mente de alguien que la tiene. La sabiduría me revela a Cristo. La sabiduría me hace saber qué es lo que yo debo esperar. La sabiduría me deja en claro cuál es el valor verdadero de todo, cuáles son mis riquezas. La sabiduría me sumerge en el poder de Dios. Y veíamos, entre otras cosas, que la sabiduría me otorga la autoridad de Dios. El día de hoy, bajo la dirección del Espíritu, vamos a ver la segunda parte de esta exposición de la palabra. Y el título de la enseñanza de hoy: ¿cómo recibir la sabiduría de Dios? ¿Cómo recibir la sabiduría de Dios? Recordemos Santiago capítulo 1, 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La sabiduría es para todo aquel que la pide, pero la palabra se responde a sí misma. Y quiero compartirle, iglesia, que en el capítulo 2 del libro de los Proverbios nos quedó muy en claro cómo recibir la sabiduría de Dios. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Amén. La sabiduría es un sistema de pensamiento, no es un intelecto, no es una razón. Y vamos a verlo a la luz de la palabra. Entonces vamos a mirar a partir del versículo 5, por favor, acompáñeme. Y el versículo 5 nos lleva a hacernos las siguientes preguntas, del versículo 5 hasta el versículo 19. Miren las preguntas que la iglesia se hace. Versículo 5, primera pregunta: ¿cómo entender el temor de Jehová? Segunda pregunta: ¿cómo hallar el conocimiento de Dios? Tercera pregunta, versículo 6: ¿cómo ser sabio e inteligente? Versículo 7:
¿Cómo ser protegido por Dios? Versículo 9. ¿Cómo entender justicia, juicio, equidad y todo buen camino? Versículo 11 aplica para todos. ¿Cómo ser discreto? Versículo 12. Mire lo que habla el versículo 12. Mire la pregunta que nos lleva a hacer el versículo 12. ¿Cómo librarme del mal camino? ¿Cuántos están acá? ¿Cómo librarme del mal camino? Versículo 16. Salte al 16. Por favor, mire esta pregunta. ¿Cómo ser libre de la mala mujer? ¿Cómo ser libre de la mala mujer? Ahora, si lo hace un hombre, ¿cómo diría? Si lo hace una mujer, ¿cómo diría? ¿Cómo ser libre del mal hombre? Claro que le quiero decir algo. ¿Por qué la palabra de Dios deja constancia y le habla al hombre? ¿Cómo ser libre de la mala mujer? No hizo aclaración. No tengo nada contra la mujer. Todos nacimos de una mamá, de una mujer, y podemos tener hijas. De por sí lo vivo, ¿verdad? Pero la palabra dice, ¿cómo ser libre de una mala mujer? Y ahí en el versículo 17 surge una pregunta que se hace en muchos hogares al día de hoy en nuestra sociedad. ¿Cómo ser libre de una frustración matrimonial? En pocas palabras, ¿cómo ser libre de un divorcio? Mire todas las preguntas que nos lleva a hacer la palabra cuando tú permites que el Espíritu Santo te ilumine, ¿verdad? Y por último, el versículo 18 y 19 nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo ser libre de la muerte? Primero, ¿cómo entender el temor de Jehová? ¿Qué diferencia hay entre temor y miedo? Segundo, ¿cómo hallar el conocimiento de Dios? ¿Cómo entender, en la medida que Él lo permite, la voluntad de Dios? ¿Cómo ser sabio e inteligente? ¿Cómo ser protegido por Dios? ¿Cómo entender justicia, juicio, equidad y todo buen camino? ¿Cómo ser discreto? ¿Cómo librarme del mal camino? ¿Cómo ser libre de la mala mujer? ¿Cómo ser libre de una frustración matrimonial, de un divorcio? ¿Y cómo ser libre de la muerte? Son preguntas que al mirar la sociedad moderna parecieran no tener respuesta. Estas son preguntas que parecieran no tener respuesta, ¿verdad? De por sí, con el respeto que se merece la figura femenina y la figura masculina al día de hoy, le llaman buena mujer a la mala mujer y le llaman buen hombre al mal hombre. Por el tema de hoy, por falta de sabiduría. Por falta de sabiduría. Y es el mismo capítulo 2 de Proverbios quien trae consigo la respuesta a estas preguntas tan importantes para un creyente. Y están en los 4 primeros versículos. Léalo conmigo. Ahí está. Primer versículo, ¿qué dice? Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Entonces, venga, encontré lo siguiente, solo hasta el 4. Primera respuesta. ¿Qué es lo primero que dice el Señor? Si recibieres mi palabra. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Recibir. Segunda, si mis mandamientos guardares. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Guardar. Tercero, estar atento tu oído a la sabiduría. ¿Cuál es la palabra clave? Estar
atento, porque estamos hablando de sabiduría. Cuarto, si inclinares tu mente, ¿cuál es la palabra clave? Inclinar. Si clamares, clamar. Si la buscares, buscar. Si la escudriñares, escudriñar. 7 palabras claves que son la respuesta a las preguntas que se hicieron. Primero, recibir, guardar, estar atento, inclinar, clamar, buscar, escudriñar. Entonces el Señor dijo: hijo mío, si recibieres mis palabras. Y en el original hebreo griego, la palabra recibir traduce, escuche, entrar, llevar, aceptar, tener, tomar. ¿Qué estaba diciendo Dios? Si tú entras en mi palabra, si tú llevas mi palabra, si tú aceptas mi palabra, si tú tienes mi palabra, si tú tomas mi palabra, serás libre de todo esto. Segunda palabra, ¿cuál es? Guardar mis mandamientos. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Guardar traduce permanecer, perseverar, sostenerse, estar firme. Entonces el Señor estaba diciendo: y mis mandamientos, si permaneces en mis mandamientos, si perseveras en mis mandamientos, si te sostienes en mis mandamientos, si estás firme en mis mandamientos. ¿Qué tan sencillo poder vencer aquello que está destruyendo a la humanidad? Está hablando de recibir, llevar, entrar, aceptar, tener, tomar. Está hablando de guardar, que es permanecer, perseverar, sostener, estar firme. ¿En qué? En su palabra, en su mandato. Pero mire lo que dice el versículo 2. Estar atento. Esa es la tercera palabra. Estar atento a la sabiduría. Mire lo que traduce en el original griego la palabra estar atento. Apokeimai. Y significa sostener la mente. Sostener la mente. Escuche. Prestar atención. Atender. Adherirse. Entonces el Señor estaba diciendo: si sostienes tu mente a la sabiduría, si prestas atención a la sabiduría, si atiendes a la sabiduría, si te adhieres a la sabiduría, y luego dice: si inclinares. Mire lo que traduce inclinar. Inclinar mi mente, mi corazón, es acercar, acudir, llegar, venir. Y entonces ahí podemos decir que el Señor está diciendo: si tú acercas tu mente, si tú acudes tu mente, si tú llegas con tu mente, si tú vienes con tu mente, ¿a qué? A la inteligencia, a la prudencia, a la sabiduría, somos guardados de todas las preguntas que hicimos empezando el servicio. ¿Cuál es la quinta palabra? Clamar. Y clamar es gritar, implorar, convocar, gemir, llamar. La sexta, buscar. Y buscar traduce procurar, requerir, demandar. En el original griego no son sinónimos, es el significado original. Y por último dice: si la escudriñares, esa sabiduría, si la buscas más que la plata, si la escudriñas más que a los tesoros. Escudriñar es investigar, interrogar, examinar, discernir. Iglesia, al día de hoy, mucho creyente, está claro, desconoce los regalos que Dios le ha dado. Para ti la sabiduría de Dios. Y que la sabiduría es la única que verdaderamente te guarda de todo lo que vimos aquí. ¿Por qué alguien anda en el mal camino? ¿Por qué alguien anda en la maldad? Porque no hay sabiduría en él.
La persona que decide hacer mal ignora la sabiduría en su vida. Ignora la sabiduría. Ahora, yo pregunto, ¿será fácil construir una bomba atómica? ¿Cualquier persona puede construir una bomba atómica? Pregunto, ¿cualquier persona puede construir un submarino? ¿Cualquier persona puede construir un arma química? No. Se necesita haber ¿qué? Estudiado, capacitado. Pero qué tremendo que todo su conocimiento, todo su intelecto, toda su razón no esté fundamentada en la sabiduría de Dios. Y si lo que tú sabes y lo que tú tienes y lo que tú entiendes y lo que tú puedes no está fundamentado en la sabiduría de Dios, entonces, escúchame, en cualquier momento vas a recorrer el mal camino, vas a ser tocado por la maldad y definitivamente si no lo enfrentas tú, lo enfrentarán tus generaciones, tus hijos. Ahí está la explicación a algo muy clave. ¿Por qué encontramos en el Instituto Cancerológico bebés de 4 meses en un tratamiento de quimioterapia? ¿Qué pecado cometió ese bebé? Ninguno. Pero sí hay algo real ahí. Sus padres no fueron sabios. Sus padres no fueron sabios. Ken Wilber. Ken Wilber es el pensador, humanamente hablando, más grande que existe ahorita en la tierra. Es el creador de la psicología transpersonal. Mandó a comer dulces al creador del psicoanálisis. ¿Cómo es que se llama? Sigmund Freud. Mandó a comer dulces a los más grandes pensadores. Es un hombre al que Dios le dio el entendimiento de poder desglosar la razón de ser del cerebro humano. Leer un escrito de ese hombre, lo intenté hacer y lo hablo en realidad. Después de 4 o 5 horas quedé frustrado. No entendí la manera como podía comprender y explicar por qué razón el ojo le llama anaranjado a eso, blanco a eso y azul a eso. Para eso hay que tener un intelecto muy grande, ¿verdad? Y sobre todo aprobado por los demás científicos. En el momento más crucial de su vida, Ken Wilber dijo: Dios no existe. Dicen los conocedores que para acceder a una conferencia, a una consejería con él, es una agenda de más de 3, 4 años. Y el último libro que él escribió en un lenguaje diferente, que se llamó Emergencia Espiritual, no por urgencia, sino por emerger, emerge el espíritu, un hombre que entiende lo sobrenatural de una manera muy científica. En el último libro dejó en claro algo: con todo el conocimiento de la ciencia que ningún hombre se le puede igualar, su esposa cayó en cáncer y no pudo hacer esto para salvarla, falleció. Y un simple evangelista le decía en un lugar, allí en una de las mejores clínicas de los Estados Unidos, le decía: mira, Dios es el único dueño de la vida. Y así como han podido entender que no solo es lo material y lo sobrenatural, yo te invito a que aceptes a Jesucristo en tu vida, para que por lo menos tu esposa deje de sufrir todo el tiempo que lleva sufriendo, y que tú con todo tu conocimiento no has podido hacer nada. Y en su último libro de hace unos 2 años escribía, cambiando todo su contexto: Dios es real y no hay mente en el hombre que lo pueda entender. Pero yo te voy a decir algo: hay una mente que sí lo entiende, la iglesia. Y la iglesia ha rechazado el conocimiento de Dios por adherirse más al conocimiento de los hombres. No es que el conocimiento del hombre esté mal, pero el conocimiento del hombre sin la sabiduría de Dios no sirve para nada.
No sirve para nada. Lo veíamos y es el ejemplo más real. Hace 8 días les decía cómo un médico se esfuerza 10 años por ser médico para terminar colocando una clínica de abortos. ¿Cómo un joven puede ir a estudiar mecatrónica, icatrónica, ictrónica, petrónica, tutrónica y todas las trónicas para terminar construyendo un arma que destruya a la humanidad? ¿Verdad? Yo pregunto, ¿quién creó la amapola? No hay flor más preciosa cuando ha florecido que la flor de la amapola. ¿Qué saca el hombre de la amapola? ¿La cocaína? ¿La heroína? Más que la cocaína, la heroína. Una de las armas letales que destruye la humanidad. Yo pregunto, ¿Dios crearía la amapola para destruir al hombre? No. ¿Quién concluyó y convirtió la amapola en lo que es hoy en día? La mente de un hombre que no tiene sabiduría. Y quiero decirte que hay mucho creyente, muchas personas que se congregan que no son sabias. Permítame, cualquier parecido con la realidad es pura diosidencia. El Espíritu Santo te está redarguyendo. Venga para acá. Mire lo primero que dice. Lea conmigo. Versículo 10. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, ¿qué dice? La discreción te guardará. ¿La discreción qué es? Un arma. ¿Cómo era que decían los abuelos? En boca cerrada no entran moscas. En boca cerrada no entran moscas. La sabiduría lo primero que trae a la iglesia es discreción. Hoy en día la indiscreción se ha promulgado ¿de qué manera? Dentro de las congregaciones. Cuando una congregación dice yo sí tengo a Dios y esta no tiene a Dios, y esta no tiene a Dios, y esta no tiene a Dios, y esta no tiene a Dios. El día del juicio final solo será el único día, el único momento donde se sepa en realidad quién es salvo. Que no que el Papa, que es la iglesia babilónica, la gran ramera, que la iglesia católica, que los testigos de Jehová, que los mormones, que los unitarios, que los trinitarios, que hay una cantidad de conceptos en los que el creyente se ha hundido porque es un sofisma de distracción para que no adquiera la verdadera sabiduría de Dios. Alguna vez escuché una enseñanza de un hombre sabio en el oriente. Era el hombre sabio de una comunidad en una montaña y era respetado y reconocido por todos. Y de un momento a otro una jovencita de esa comunidad quedó embarazada. Y entonces toda la comunidad vino donde la jovencita y le dijeron, tú tienes que decirnos quién te embarazó. Y ella, asustada, llena de miedo, llena de pavor, dijo, fue el hombre sabio. Y toda la comunidad se fue para donde el hombre sabio y le dijeron, usted no que era tan sabio. Y el hombre sabio se quedó mirando y le dijo, bueno. Y lo metieron preso. Duró varios años preso. La niña no aguantó con su conciencia y tuvo que confesar. Y dijo, no, a mí nunca me embarazó el hombre sabio. Fue fulanito. Y entonces se fue toda la comunidad allí a la cárcel donde habían metido al hombre sabio y lo sacaron y le dijeron, perdónanos, ¿qué tienes que decirnos? Bueno, un hombre sabio, una persona sabia no se enreda en palabras. El que sabe lo que tiene, el que sabe lo que es, no se enreda con nadie. No se enreda en conceptos, en argumentos. ¿Verdad? Entonces, ¿hacia dónde direcciona la palabra hoy? Venga conmigo del libro de Génesis, versículo 27.
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, ¿verdad? Mire, lea muy bien, lea conmigo el 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué diferencia hay entre el 1:27 y el 2:7? Es cuando el hombre es creado. En el 1:27 le creó ¿qué? El espíritu. En el 2:7 le creó el cuerpo. Y en el 1:28 le crea el alma. Porque así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el hombre tiene un espíritu, un alma y un cuerpo, ¿verdad? Cuando el hombre le da el espíritu al varón y a la varona, allí es que el hombre es semejante a Dios. No en el alma, es en el espíritu donde somos semejantes. Y dése cuenta que en el espíritu creó varón y varona. ¿Dónde es que una pareja matrimonial son iguales? En el espíritu, no en el alma. Todo matrimonio fracasará y se frustrará porque nosotros buscamos la igualdad en el pensamiento, en el sentimiento y en los deseos. Y el hombre fue diseñado con un patrón personal de comportamiento, con un rol, y la mujer con otro rol. Definitivamente, aunque el hombre quisiera ser igual a la mujer, nunca lo va a hacer. Pero hay un área en nosotros donde somos iguales. ¿En dónde? En el espíritu. Entonces yo pregunto, si Isabela, que no se ha casado, no se ha unido a ningún hombre, sabiendo que matrimonio no es una ceremonia, y ella ha nacido de nuevo, ¿qué es? Que el espíritu ha sido resucitado. Pecado original es que el niño, cuando nace con su espíritu muerto. Aunque respira y sonríe y tiene ojos azules, ojos verdes, popocho muy lindo, y crece, y solo hasta que él, por oír la palabra de Dios y por la misericordia de Dios, nazca de nuevo, su espíritu resucita, su espíritu despierta, su espíritu se reaviva. Cuando el espíritu de una persona es resucitado, ahí empieza la sabiduría de Dios a fluir. Yo pregunto, ¿qué pasa con un hombre que no ha nacido de nuevo y se une a una mujer que sí ha nacido de nuevo? Yugo desigual. Yo les colocaba el ejemplo el año pasado. Es cuando un pájaro se enamora de un pez. ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde van a vivir? Cuando el pájaro se enamora de un pez, ¿dónde van a vivir? ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde van a vivir? Es lo mismo. Porque por más que te digan palabras bonitas, por más que te hablen agradablemente, el espíritu de la otra persona está muerto. Y si está muerto, está unido ¿a quién? Al padre de la muerte, que es Satanás. Entonces, aunque esa persona con la boca te diga, te amo, te amo, te amo, implícitamente su naturaleza y su fuente y su potencial siempre te va a querer matar. Por eso es imposible entenderse en un hogar donde no se ha nacido de nuevo. Mire, yo conozco muchos matrimonios que se congregan y que llevan años congregándose y que han ido a encuentro, reencuentro, posencuentro, tetaencuentro, encuentro, y no han nacido de nuevo. Porque es que el nacimiento nuevo no viene por un encuentro, reencuentro provocado por hombres. El nacimiento nuevo viene por la palabra de Dios, mi hermano. Y si tú no has permanecido en la palabra de Dios, ¿por qué? Porque el espíritu que ha nacido de nuevo le da sabiduría a la mente de esa persona que ha nacido de nuevo. Entonces esa persona va a ver todo conforme Dios lo ve. Pero el espíritu que no ha nacido de nuevo, ¿de quién recibe información? De oscuridad. Y siempre van a ver las cosas diferentes.
Siempre van a ver todo diferente. Ahora, cuando un matrimonio nace de nuevo por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios es el que los une, ¿qué sucede en ese matrimonio? Aunque hayan diferencias, nunca habrá violencia. Aunque hayan diferencias, nunca habrá divorcio. Aunque hayan diferencias, nunca habrá maltrato. Aunque hayan diferencias, nunca habrá ofensa. Si en este momento los esposos, los que son pareja, los matrimonios, piensan que duermen con el enemigo, o tú no has nacido de nuevo, o en verdad estás durmiendo con el enemigo. Es delicado, ¿verdad? Pero hay solución. Y está en la palabra de Dios. Entonces dice que Él creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Diga conmigo, yo soy imagen de Dios. Una persona que no tiene sabiduría quiere parecerse a alguien, quiere hablar como alguien, quiere actuar como alguien, quiere vestirse como alguien. Y primero, y segundo, alguien que no tiene la sabiduría no se acepta a sí mismo, por eso no puede aceptar a los demás. Le encuentra miles de errores a todos, miles de errores, sobre todo al que vive contigo. Esa es la persona que más errores tiene. ¿Por qué? Porque tú ya estás viendo en esa persona lo que no has querido aceptar en ti. Tú empiezas a ver en el otro lo que no hay, lo que hay en ti. Sabiduría es el sistema de pensamiento divino que te hace entender las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y es tan grande la sabiduría que hay cosas que no entendemos, pero que no nos estancan ni nos detienen para seguir adelante. Hay cosas que no vamos a entender. Hay cosas que no vamos a comprender. Y no vamos a salir corriendo a hacernos esclavos o malditos de hombres buscando intelecto de hombre. Versículo 28. Léalo conmigo. ¿Qué dice la primera parte? Y los 1:28. Y los bendijo. Entonces, oiga, alguien que tiene la sabiduría de Dios sabe que es imagen y semejanza de Dios. Diga, yo soy imagen y semejanza de Dios. Bueno, voy a hacer un pequeño examen. Cuando tú te miras a un espejo, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves? ¿Te comparas? ¿Te denigras? ¿O te exaltas mucho? ¡Uy, qué belleza! ¡Uy! No hay otro como yo, no hay otra como yo. Todo extremo es vicioso. Todo extremo es vicioso. O cuando te paras en un espejo o empiezas muy gordo, muy flaco, muy negro, muy blanco, muy alto, muy bajito. Cuando tú te paras frente a un espejo y te defines por los conceptos, aún no has aceptado que eres imagen y semejanza de Dios. Alguien que es imagen y semejanza de Dios se libra de los conceptos humanos. Yo te voy a mostrar que en el mes de noviembre aquí en Colombia y en otro mes en el mundo, a la gente la esclavizan a los conceptos, con eso llamado Miss Colombia y Miss Universo. Dígame dónde está escrito aquí qué es una persona según los conceptos humanos bonita. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está? Aquí. ¿Dónde está escrito que algo? Bien, y venga, no vamos a negar algo. ¿Por qué podríamos todos estar de acuerdo al colocar a 4 personas, hombres o mujeres? ¿Por qué toda una reunión de personas podrían decir, esa es la más bonita? ¿Basados en qué conceptos? ¿Quién nos enseñó eso? ¿Quién? Ahora, sabiduría es saber que hay personas que tienen mejor acomodada la cara que otras, pero que no son menos ni más que otras. Bien, encuentre usted, voy a hablarlo desde la idiosincrasia y desde la realidad latina. ¿Cómo nos vamos a comparar con un oriental? ¿Cómo nos vamos a comparar con una persona de color sin entrar en racismo? No soy racista, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde acá aparecieron todos esos conceptos? ¿Qué nos quita todos esos conceptos? La vida del Espíritu. Diga conmigo, vida del Espíritu. Por eso la vida del Espíritu nunca rechaza a nadie, por feo o por bonito.
por agradable o por desagradable, porque él está en la imagen y semejanza de Dios. Y cuando ve a otra persona, la ve diciendo, tú eres imagen y semejanza de Dios. No te voy a aprobar porque eres bonito, o no te voy a reprobar porque eres feo. Venga, nos devolvemos un momento a Proverbios 2. ¿Quietos ahí? ¿Qué pasa con el que no es sabio? Cae en las garras de la mujer extraña. Esposo o esposa que no sea sabio caerá en las garras de la mujer extraña. De por sí, revisémonos y que sea un momento de liberación. ¿Cómo escogiste a tu cónyuge? ¿Por lo bonito? ¿Por lo feo? Si nosotros escogimos a nuestro cónyuge por lo bonito o por lo feo, podemos estar en un grande problema. Porque cuando tú escoges a alguien por lo bonito o por lo feo, te metes en un problema grande con Dios. ¿Cuál? Te viene algo llamado celos. Entonces, cuando tú dices, ella es muy bonita, tú no quieres compartir tu vida con ella. Tú quieres es poseerla, que es muy diferente. Y el único que no quiere compartir, sino poseer, es Lucifer. Dios compartió su vida con nosotros. Él no nos poseyó y somos de Él. Por eso murió en una cruz para darnos la vida del Espíritu. Amar es morir a mi yo para compartir la vida del otro tal y como es, no como yo la quiero formar. ¿Cuántos estamos acá? Venga, esto suena bonito. Esto se te olvida en unos segundos cuando salgas de acá. Y una mente que no es sabia, esto no es más sino una muy buena predicación. Quiero decirte que si tú no recibes, guardas, estás atento, inclinas, clamas, buscas y escudriñas la sabiduría, tú serás uno más en la vida. Tú serás uno más en la vida. Ser imagen y semejanza de Dios es tener identidad y paternidad. ¿Cuántos han visto a esos hijos que salen igualitos al papá? El mismo lunar aquí, el mismo caminado, el mismo balanceado, el mismo mechón torcido, igualitos. Eso es identidad y paternidad. Oye, Dios no tiene lunar aquí, ni mechón aquí, ni caminado así, pero aunque no lo quieras creer, tú eres imagen y semejanza de Dios. Tú eres igual a Él. Y como se nos olvidó que es ser igual a Él, Cristo vino para enseñarnos qué es ser igual al Padre. Escucha esto. ¿Cuál es el verdadero problema del homosexualismo y el lesbianismo? No son problemas de genitalidad. Una mujer lesbiana no tiene problemas con su vida sexual. Un hombre homosexual no tiene problemas con su vida sexual. El problema de ellos es que no tienen su verdadera identidad y su verdadera paternidad. ¿Aló? Entonces, cuando hablamos de sabiduría, hablamos de identidad. Lo primero que le da Dios a alguien con la sabiduría es identidad. Identidad. Yo sé quién soy y yo sé a quién pertenezco. Yo sé quién es mi taita. Yo sé quién es mi papá. Yo sé quién es Abba para mí. Por eso, al tratar una situación de homosexualismo y lesbianismo, no se trata con situaciones genitales o sexuales. No se trata con terapeutas sexuales. Se trata es con ¿qué? Con identidad y paternidad. Mire, revise usted. No voy a decir lo que es la constante, pero si se hiciera una estadística entre personas homosexuales y lesbianas, el alto grado de porcentaje daría que fueron o súper protegidos o descuidados totalmente por figura paterna o figura materna. Hay una falencia.
hay una falencia. Es dañino una mamá sobreprotectora o un papá sobreprotector, o una mamá o un papá que descuida. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque mi función como papá es transmitirle ¿qué? La identidad y la paternidad del padre, no mis emociones, mis vacíos afectivos. Por lo regular, míreme acá, cuando uno no fue supuestamente amado por sus papás, uno quiere venir a hacer con los hijos lo que no hicieron con uno. Venga, se nos olvida, ¿quién fue el primer rechazado aquí en la tierra? Cristo no había nacido y ya su papá se quería divorciar. O José no se quería divorciar antes que él naciera. Cristo no fue rechazado. Vamos a negar que María, aún habiéndole dicho sí al Padre, hágase tu voluntad, si usted hablara de esos primeros 3 meses, cuando a ella le para su menstruación, cuando sabe que la van a apedrear, cuando sabe que su mamá Ana está golpeando en el cuarto diciéndole, oye María, abre la puerta, ¿qué pasa María? No veo que hayan toallas con sangre. María, ¿qué está sucediendo? Uy, ¿será que ella sintió muy rico cuando sabía que le iban a matar? Tuvo más de un momento que haber pensado como ser humano, quisiera abortar. Todos los seres humanos queremos rechazar el proyecto de vida que nos ha dado, porque somos como la flor que en la mañana florece y en la tarde se marchita. Mira, nosotros venimos a Cristo, primero que todo, es para adquirir identidad. Diga conmigo, identidad. El problema número 1 de la juventud hoy es la falta de identidad. Yo no puedo hablarle a 2000 niñas como lo hago con un equipo de gente entendida en la palabra o con gente estudiada, intelectual. Son 2000 niñas que muchas, como me mostraba el Señor, muy posiblemente llegaron sin desayunar, llegaron posiblemente abusadas, maltratadas, heridas, con el año perdido. Y el rector me decía, ¿por qué no nos dices cómo ser amigo de Dios? Así como es difícil hablarle a 2000 niñas, es difícil, muy difícil, sin la sabiduría de Dios, mostrarle el camino de la vida al que vive con nosotros. Porque el que vive con nosotros nos conoce, mi hermano. El que vive con nosotros sabe que aparentamos, que la característica número 1 de nosotros es ser hipócritas. Es parte de la cultura, mi hermanos. Es parte de la sociedad. Y yo quiero decirte que lo primero que hace Cristo con su iglesia es quitarnos las caretas. ¿Usted sabe cuál es la época más engañosa de la vida? El prenoviazgo. No puede haber época más mentirosa en la sociedad. ¿Cómo está? ¡Qué blusa tan linda! Ese rosado resalta tus cachetes, el azul resalta tu cabello. Ven y te corro la silla, ven y te subes al carro. Y años después, apúrese a ver esa camisa tan fea que se va a colocar, hombre. Píntese algo que van a aló. Y mucha gente se acostumbró a vivir algo que se volvió una norma eclesial, ¿sí? De testimonio, hermanita, de testimonio, hermanita, para que todos crean. Como si usted va a creer en Dios porque otro dé testimonio, ignorante. Usted va a creer en Dios cuando Dios ordene que la palabra permanezca en usted. Antes no tendrá fe. Usted podrá actuar muy bonito y ser muy hipócrita y muy sarcástico y muy doble, pero hasta que la palabra, por orden del Todopoderoso, no more en tu mente a toda hora, tú no vas a conocer al verdadero Dios. Si usted verdaderamente quiere entrar en la sabiduría y en la iglesia y en el reino de Dios, deje de ser hipócrita, muéstrese tal y como es. Lo primero que va a encontrar es que todo el mundo lo rechaza, porque para ser parte de esta suciedad, usted tiene que ser hipócrita. Usted tiene que ser hipócrita, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es hipócrita? Porque no tenemos la sabiduría. La iglesia no quiere recibir, aceptar y recoger la sabiduría para poder decirle al otro lo que es sin que él se entere. Oigo, hago entender. Poder decirle al otro lo que debe decírsele sin que se ofenda. De una manera sabia. De una manera prudente. De una manera, ¿cómo?
Porque es tan ignorante el que lo habla como no lo debe hablar, que el que lo calla. Porque es que el proverbio dice, claro, que aun cuando usted calla, pasará por sabio. No dijo que era sabio. Entonces está diciendo, es mejor que hable. Pasa por sabio. O sea, el que se calla las cosas es un hipócrita que aparenta ser sabio. Porque interpretamos mal la escritura. Alguna vez en mi proceso de crecimiento espiritual empecé a hacer un ejercicio con las personas que renunciaron a ser ellos para hacer un título. Ejemplo, aquellos a los que ustedes no les dice doctor y se insultan. Hay gente que usted les tiene que decir el título, jefe, doctor, ingeniero, alcalde, lo que sea. Entonces, cuando usted llega a un lugar donde están todas estas personas, un alto grado de crecimiento espiritual es llamar a las personas y a las cosas por su nombre. Por su nombre. ¿Sí? Dejemos de llamar a las personas por los títulos, porque cuando le damos un título a la persona, le quitamos la identidad verdadera. Hay personas tan ignorantes que renunciaron a ser ellas para hacer un título pegado en la pared. En el mundo bajo se les llama chapas. ¿Te acuerdas, Robinson? Las chapas. O sea, se coloca una chapa, se coloca una careta. Chapa, tener una chapa. Entonces, cuando usted no quiere ser usted mismo, usted estudia algo, pero para hacer una chapa, un cartón, un pedazo de papel. Qué lindo es el que tiene un conocimiento, sirve a la humanidad y no depende de un título. Esa es la iglesia de Jesucristo. Entonces, lo primero que Dios nos da es ¿qué? Identidad. Identidad es quién soy en Cristo. Y es lo que más debemos trabajar. Y viene con la sabiduría. Segundo, 28, y los bendijo. Ve, esta palabra sí que se utiliza, ¿verdad? Dios lo bendiga, bendito sea, Dios nos continúe bendiciendo, bendición, 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 bendición. ¿Qué traduce bendito? ¿Qué es bendición? Cuando Dios creó al hombre, Dios es el pensamiento supremo. Aquí es Dios, Dios, Dios. ¿Cuándo Él empieza a ser Padre? Cuando se multiplica. Creó el segundo cielo, estando Él en el tercero, y creó el primer cielo, estando Él en el tercero. Padre, Hijo y Espíritu Santo decidieron crear ¿qué? Los espíritus, porque Él es el Padre de los espíritus. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Muéstreme, ¿usted puede ver mis pensamientos? ¿Usted puede ver los pensamientos de los demás? ¿Usted puede ver lo que piensa otro? ¿Verdad que no? Lo que usted ve fue hecho de lo que no se ve. Antes de que algo sea, ya fue. Ahora, antes de que sea aquí, ya es en la luz o en la oscuridad. A tu mente llegan pensamientos de luz o de oscuridad. Cuando tú lo hablas y lo haces, te conviertes en instrumento de vida o de muerte. ¿Qué es bendición? Dios creó al hombre y a la mujer, en su espíritu les dio una identidad. ¿Dónde se restaura un matrimonio? En el espíritu. ¿Dónde vive feliz un matrimonio? En el espíritu. Segundo, los bendijo. ¿Qué es bendición? Valor. Le dio un valor, le dio un valor, le dio un valor, le dio un valor. Cuando a ti te da valor lo que tienes, tú todavía no eres bendito. Venga para acá. Cuando a ti te valoriza las cosas materiales, tú todavía no eres bendito. Entonces dejemos algo en claro. Bendición no es algo material. Bendición no es algo material. ¿Por qué? Porque si bendición es algo material, hagamos de cuenta que esto es el celular más fino. El iPhone 14 XZY. Ya hasta ahora van en el 6, entonces, doblémoslo, 14 XZY. Entonces, ¡qué bendición! Ay, se le rompió la bendición. A ver, póngale un poquito de lógica. ¿Sí? ¡Ay, qué bendición esta persona! Y se murió el otro día, ahí se le murió su bendición.
Póngale un poquito de lógica. Una cosa es que yo, siendo bendito, hago benditas las cosas y las personas, aunque ellas insistan vivir en maldición. ¿Cuántos están acá? ¿O no lo enseñó Cristo? ¿No vino Cristo y muriendo dijo, perdónelos, no saben lo que hacen, y nos hizo bendito a todos, siendo todos malditos? Entonces la bendición de Cristo no dependía de lo que el hombre le dijera. La bendición tuya no depende de lo que tú tienes o de las personas que están a tu lado. La bendición tuya depende de que tengas identidad en Cristo. Si tú no tienes identidad, no eres bendito. Ahora, alguien que es en la identidad de Dios y bendito en Dios, que tiene valor. Mire, le pongo el ejemplo. Es una persona que se le cumple Deuteronomio 28. Todas esas cosas materiales, ¿qué pasa? Lo alcanzan. Pablo nos dijo, con Deuteronomio 28 o sin Deuteronomio 28, soy bendito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué estaba diciendo? Yo puedo seguir con mi propósito apostólico, aunque tenga cosas y personas, o aunque no tenga cosas y personas. Hoy la iglesia determina su bendición por las personas o por las cosas. ¿De qué te sirve un gran celular si lo vas a utilizar para llamar a tu amante? ¿De qué te sirve un carro muy bonito, muy lujoso, si vas a utilizarlo para lo que no es? Perdón, ¿de qué te sirve una casa muy lujosa si la vas a utilizar para emborracharte y para hacer cosas que no son? A mí me duele llegar a hogares que se hacen llamar cristianos, que todavía tienen el bar, whisky, ron, aguardiente, y se sienten orgullosos de tener ahí las botellas más finas. ¡Qué ignorantes! Esa es la sabiduría, la cultura mundana, humana. ¿Quién dijo que para decorar mi casa necesito meter algo que destruya al hombre y que por ende va a destruir a sus hijos? ¿O para qué tiene usted un bar en su casa? No, es que soy tan espiritual que solo para que sea bonito yo no me tomo ninguna. ¿Quién dijo que más bendito es el que tiene un televisor en cada habitación, televisor en los baños, televisor en la cocina, televisor en el garaje, televisor en todo lado? Sí, a ver, el televisor no es ningún problema. El problema es lo que la persona hace con el televisor. ¿Cómo es una conversación con televisor? ¿Cómo te fue? Bien, espérate. ¿Y qué? Bien, sí, uy, espera, cambie. No, yo quiero el otro, no, apáguelo. Yo estoy hablando de una realidad que está destruyendo los hogares. Yo estoy hablando de una realidad de esposos que no son sabios, de esposos que hablan de Dios, pero con su vida la niegan. Y que piensan transmitir a sus hijos, ¿qué sabiduría? Puros versículos bíblicos sin espíritu. Para mí fue muy duro cuando el mismo espíritu me dijo, sacas todos los televisores de tu habitación. Entonces alguien que dice, yo soy bendito, es alguien que no depende de nada material. ¿Quedó claro eso? Porque tiene identidad. ¿Por qué una niña decide abrirle sus piernas antes de tiempo a un hombre? Porque no tiene identidad, y como no tiene identidad, se desvaloriza. ¿Por qué un esposo decide irse con otra mujer? Porque no tiene identidad y se desvaloriza. La identidad me da valor. La identidad trae la bendición implícita. Un hombre con la identidad de Cristo no pide bendición, sabe que es bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuántos están acá? Y lo último que dice ahí, ¿cuál es? Dijo, y los bendijo, ¿y qué les dijo? ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo, Javier? ¿Qué les dijo? Fructificad, misionero, fructificad. Oiga, míreme acá. Fructificad tiene que ver con Gálatas 5, 22, 23. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué es el fruto? Carácter. Diga conmigo carácter. Entonces, alguien que nace de nuevo y tiene la sabiduría de Dios, tiene identidad, tiene valor y tiene
La pregunta clave es, papá, ¿puedo tener sexo antes de casarme? Yo no he encontrado pregunta más ignorante. ¿Puedo tener sexo antes de tener sexo? ¿Se la estoy deletreando? Porque casarse no es una ceremonia. Casarse es tener genitalidad. Y la pregunta que hace toda la sociedad es, ¿puedo tener genitalidad antes de tener genitalidad? Casarse no es una ceremonia. Muéstrenme en la Biblia cuando Dios dijo que celebráramos ceremonias. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Primera característica de alguien que verdaderamente se unió en un santo matrimonio: dejó el hotel mama. La primera característica es que se deja el hotel mama. Se deja el hotel mama. Cuando una niñita se une a un hombre y los alcahuetas de los papás no le permiten evolucionar ni fluir en su matrimonio, esa niña, ese varón será un mediocre frustrado siempre. Tiene que fluir el matrimonio. No se trata de echar a la mamá ni de echar al papá. Se trata de dejar que sea Dios la cobertura de ese matrimonio. ¿Cuántos están acá? Que sea Dios la cobertura. Pregúntenle a mi mamá. A mí me tuvieron que sacar con la fiscalía, con grúa, con bomberos de la casa. ¿Verdad, mi amor? A mí me tuvieron que dar ultimátum. Pero ¿quién se quería ir de casa de mamá? Leche, carne, ¿qué quiere, mijito? Uno no tiene que gastar nada. Mamá, la camiseta ya se la planché, ya está ahí, mi amor. Ya está la otra, mi príncipe, mi rey. ¿Quién se va a querer ir a responder por lo de cada uno? ¿Verdad? Mire, una de las cosas que destruye los hogares el día de hoy es cuando usted no tiene la identidad matrimonial. Hay una identidad personal, ya no hay identidad matrimonial. El que tiene la identidad personal dice lo siguiente: voy para cine, voy a comer, voy al parque. Ese no está casado aunque viva con alguien. Y el que tiene la identidad matrimonial dice: vamos a comer, vamos al cine, vamos al parque. Y desaparece una frase muy común. ¿Cuál? Mis espacios personales. Es que yo tengo derecho a mis espacios. Usted lo que es un confundido, mi hermano. A ver, respétame mis espacios. Respétame mi tiempo. Yo tengo derecho a pensar. Usted ni sabe pensar, hermano. Porque si necesita estar solo para que el demonio lo tumbe, allá usted. O las mujeres, bueno, tus espacios, pero yo tengo que salir hoy con mis amigas. Vamos al club, vamos a tomarnos una cerveza, vamos a Beer Company, vamos, es para el infierno para ir a las 7. Por eso una niña o un joven que decide tener genitalidad antes de tener identidad, antes de tener valor y antes de tener carácter, igual 2 puntos, divorcio pronto. Papi, ¿cuándo es el momento de tener genitalidad? Mi amor, no es cuando celebres una ceremonia, es cuando tengas identidad en Cristo, valor en Cristo y carácter en Cristo. Y definitivamente vas a ver que no lo va a hacer como quiera, sino que va a respetarse a sí mismo, a sí misma, va a respetar su familia, va a respetar la sociedad, va a respetar la comunidad. Porque el que se respeta a sí mismo respeta a los demás. ¿Aló? Vamos a empezar a trabajar algo clave: identidad, valor, carácter. Carácter es tan sencillo, mi Javier, que es decirle sí, Oscar, a lo que le tengo que decir sí. Nelson, decirle no a lo que le tengo que decir no. Eso es carácter. ¿Y cuándo se practica el carácter, Diego? Cuando estoy solo. Diga, cuando estoy solo. Cuando estoy solo. ¿Sí? Cuando estoy solo. ¿Cuántos piensan que su felicidad es pegarse toda la tarde de un domingo a ver televisión? Salen salpicados por Rambo, por Rocky, por todo eso.
porque no es una televisión constructiva. No se trata de no ver televisión, es saber ver la televisión. Aquí no se está prohibiendo. ¿De qué me sirve meterme 2 horas a ver Rocky 7? ¿Aló? ¿De qué sirve? Ahora, si lo haces tú de una manera objetiva, bueno, bien. Salmos 104, 24. ¿Cómo dice la palabra en Salmos 104, 24? Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. La sabiduría es procesal. Dios no creó todo de una vez. Lo creó en 6 días y descansó al 7º. Dentro de un proceso de sabiduría debe haber tiempo de reposo, ¿verdad? Colosenses capítulo 2, versículo 1 en adelante hasta el 3. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, está hablando Pablo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer ¿qué? El misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién está escondida toda la sabiduría? ¿En quién? Según ese versículo, ¿en quién? Mírenme acá. ¡Hey! Toda la sabiduría de Dios está en su palabra, que es Jesucristo. ¿Qué tanto lees la palabra? ¿Qué tanto lees la palabra? Y ahora le quiero compartir una bomba. ¿Cuántos quieren ser sabios? Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 4. Mire lo que dice. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y por último, 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Iglesia, suelte todo lo que tiene en sus manos y colóquese sobre sus pies, por favor.